Correcto. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de los cuentos, ¿cierto? Esos cuentos que te han contado durante mucho tiempo. Voy a cerrar un momentico el micrófono para que todos me escuchen y luego los enciendo, ¿sí? Entonces primero escúchenme y luego escribimos en el cuaderno. Entonces aquí tenemos el cuento. Son cuentos. Por ejemplo, tenemos La Bella Durmiente. Aquí tenemos una princesa, La Bella Durmiente, Cenicienta, ¿cierto? Miren, hoy estoy de Cenicienta aquí. Cenicienta. También tenemos a Caperucita Roja. Tenemos el lobo feroz, etcétera. Hay muchos, muchos cuentos, ¿cierto? Del dragón, de las brujas. Hay unos cuentos que son imaginarios. Ahí tenemos el dragón, los castillos, ¿cierto? Un dragón horrible. Muy bien, entonces el cuento es una narración en la cual se relatan las aventuras que viven unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado, ¿cierto? En un lugar y en un tiempo determinado. Y el cuento tiene sus partes, tiene partes. Por acá arriba estos personajes, vamos a ponerlos acá. El castillo, miren el castillo es inmenso. Entonces el cuento tiene partes y hoy vamos a estudiar esas partes del cuento. Vamos a ponerlos aquí a un ladito, no se me vayan. Miren el castillo hermoso, la princesa, este señor del espacio. Y los cuentos tienen muchos personajes. Si te fijas bien, cuando tú lees o te narran un cuento, puedes reconocer que unos hechos ocurren primero y otros después. Es decir, no ocurren todos a la vez. Por esta razón, en un cuento se distinguen tres partes. En un cuento hay tres partes. El inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio, en esta parte se da a conocer a la narración, se presentan los personajes, se describen y brevemente el lugar donde ocurren los hechos y se plantea la situación que se da origen en la historia. En el cuento sabemos que los hechos se narran al comienzo y la pelea y la situación viene después con otras acciones. El nudo de esta parte se narran los problemas. En esta parte se narran los problemas en el nudo o las dificultades que viven los personajes. En el cuento debemos enfrentar algunos monstruos, por ejemplo, aquí el dragón o este ser del espacio. En el caso de Caperucita Roja, el lobo feroz, ¿cierto? En el caso de la princesa, la bruja malvada. Y el desenlace, que es el final, en esta parte se solucionan los problemas que se les presentan a los personajes. En el cuento, ¿cierto? Muchas veces narran los monstruos, pero el héroe siempre sale vencedor y se casa con la princesa. Entonces el héroe siempre vence a los monstruos y la princesa encuentra su amor verdadero. Ese es un poquito de la historia de los cuentos. En muchos cuentos aparecen seres fantásticos. Por ejemplo, aquí yo tengo un dragón, que es un ser fantástico. También tengo un hombre del espacio, un ser fantástico, que hoy son conocidos por todos, pero que solo existen en el reino de la imaginación, ¿cierto? Son imaginaciones. Entonces, muchachos, ahora sí vamos a escribir, a ver en nuestro cuaderno, qué es el cuento. Y aquí tenemos muchos personajes y muchos lugares.
Entonces, bueno, muchachos, entonces el cuento, ¿cierto? Es una narración corta con pocos elementos, con pocos personajes que pueden ser personas, animales u objetos. La estructura del cuento está formada de esta manera: inicio, nudo, desenlace. El inicio, cuando iniciamos, el nudo es el problema o las dificultades que atraviesan los personajes, y el desenlace es el final feliz. El cuento también tiene unos elementos. Los elementos son los personajes, los lugares y las acciones. Los personajes, los lugares y las acciones. Muy bien, muchachos. Entonces aquí tenemos el cuento. Las partes del cuento, ¿cierto? Inicio, en esta parte se da comienzo a la narración, se presentan los personajes, se describe brevemente el lugar donde ocurren los hechos y se plantea la situación que se da origen a la historia. En el nudo, en esta parte, se narran los problemas o las dificultades que viven los personajes. Y el desenlace, en esta parte, se solucionan los problemas que se le presentan a los personajes. Muy bien, el cuento también tiene elementos. Tiene 3 elementos muy importantes para que un cuento sea muy bonito y llamativo para los niños. Tiene personajes, tiene lugares y tiene acciones. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un cuento. E imaginar cómo serían esas primeras. A través de los cuentos podemos imaginar realidades distintas a la nuestra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias a Cenicienta y al escritor Charles Perrault por acompañarnos.